Me llamo Ernesto Valdivia Romero, tengo 95 años y vivo en Puebla, México. Hoy hablo desde el silencio de una casa que alguna vez estuvo llena de voces, risas y pasos apurados. Ahora solo se escucha el reloj marcando el tiempo, y mi propia respiración. Nunca imaginé que llegaría a esta edad sintiendo un vacío tan profundo. Siempre creí que la vejez estaría acompañada por mis hijos, por mis nietos, por esas manos que ayudé a formar. Pero la verdad cambió todo. Nunca imaginé que decir la verdad me costaría lo que más amaba, mis propios hijos. A veces miro la silla frente a mí y todavía espero verlos entrar por esa puerta, pero la realidad es otra. Guardé silencio por décadas, pero cuando hablé, mi familia se alejó, y aunque el dolor de su ausencia me acompaña cada día, entendí que hay verdades que no pueden morir con nosotros. Hoy estoy aquí para contar lo que callé durante demasiado tiempo. Escribe tu ciudad y país para saber hasta dónde llega esta historia. Deja tu like y suscríbete, porque lo que voy a revelar puede cambiar la forma en que ves muchas cosas. Si alguien me hubiera dicho, hace muchos años, que terminaría mis días en silencio, mirando una casa vacía y recordando voces que ya no regresan, no lo habría creído. Porque si algo definió mi vida fue la presencia. Yo fui un hombre que estuvo, que no huyó, que no desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Mi nombre es Ernesto Valdivia Romero, y durante 95 años intenté vivir de una manera sencilla, pero digna. No tuve riquezas ni cargos importantes, pero tuve algo que siempre consideré más valioso, la certeza de que mi familia podía contar conmigo. Trabajé desde muy joven. Mi padre me enseñó que un hombre no se mide por lo que dice, sino por lo que sostiene con sus manos. Así crecí, aprendiendo a madrugar, a cumplir, a no quejarme. Hubo años duros, años en los que el dinero apenas alcanzaba, pero mis hijos nunca se acostaron sin comer ni tuvieron que preguntarse si su padre regresaría a casa. Yo regresaba siempre, aunque el cuerpo estuviera cansado y las preocupaciones me siguieran como sombras. No fui un hombre de grandes discursos, nunca supe hablar bonito ni prometer imposibles. Preferí demostrar amor en lo cotidiano, reparando una puerta rota, llevando a mis hijos a la escuela antes de ir al trabajo, escuchando sus problemas aunque el sueño me venciera. Aprendí que el amor verdadero no hace ruido, se nota en la constancia. Ser padre fue el honor más grande de mi vida. Recuerdo la primera vez que sostuve a cada uno de ellos en mis brazos. Sentí miedo, sí, pero también una fuerza nueva, como si Dios mismo me estuviera diciendo, ahora vives para cuidar lo que te confío. Y eso hice. Cada decisión que tomé, cada sacrificio, cada hora extra de trabajo tuvo un solo propósito, que ellos tuvieran un camino más fácil que el mío. Nunca les prometí una vida perfecta, pero sí una vida honesta. Quise enseñarles que la dignidad vale más que cualquier comodidad, que la palabra de un hombre debe ser firme, que la fe no es solo algo que se predica los domingos, sino algo que se vive cuando nadie está mirando. Nuestra casa no era grande, pero estaba llena de vida. Había discusiones, claro, como en toda familia, pero también había abrazos, risas en la mesa, y esa sensación tranquila de pertenecer unos a otros. Yo los miraba y pensaba que, cuando llegara mi vejez, ellos serían mi compañía natural, no como una obligación, sino como la continuación de ese amor que intenté sembrar. Durante décadas fui más que un padre proveedor. Fui el que aconsejaba, el que escuchaba, el que aparecía cuando algo se rompía, afuera o adentro. Cuando alguno dudaba de sí mismo, allí estaba yo recordándole su valor. Cuando el miedo los paralizaba, trataba de prestarles mi calma. Muchos me decían que yo era un hombre respetado, no porque buscara reconocimiento, sino porque la gente observa cuando alguien vive de manera coherente. En el barrio me saludaban con afecto. En la iglesia confiaban en mí, sabían que podían pedirme ayuda, sin temor a un no. Porque si algo marcó mi vida fue el servicio. Serví a mi familia, y serví a Dios. La iglesia fue mi segundo hogar durante más años de los que puedo contar sin que se me humedezcan los ojos. Allí llevé a mis hijos cuando eran pequeños, tomados de mi mano. Allí aprendieron a orar.
Allí celebramos momentos importantes. Yo creía, con todo mi corazón, que estaba construyendo para ellos no solo un techo espiritual, sino un refugio para el alma. No ocupé grandes cargos, pero siempre estuve disponible. Abría puertas, acomodaba sillas, ayudaba en lo que hiciera falta. Nunca lo sentí como una carga. Al contrario, era una forma de agradecerle a Dios por todo lo que nos había permitido vivir. Hubo un tiempo en que pensé que mi historia sería sencilla: trabajar, amar, servir, y un día partir rodeado de los míos, con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Por eso, si alguien hubiera mirado mi vida desde afuera, jamás habría imaginado el final que me esperaba, porque yo no fui un padre ausente, no fui un hombre irresponsable, no fui alguien que abandonó a los suyos. Al contrario, estuve en cada etapa, en cada caída, en cada logro. Aplaudí sus victorias como si fueran propias y cargué sus dolores cuando la vida los golpeó. Todo lo que hice fue pensando en dejarles algo más valioso que una herencia material, y con los años entendí exactamente qué quería dejarles. No dinero, no propiedades, no prestigio, sino algo que nadie pudiera arrebatarles. Por eso hoy puedo decir, aún con el corazón apretado, les di todo, menos una herencia de mentiras. Esa frase resume la intención de toda mi vida, porque de nada sirve darle todo a un hijo si lo que recibe está construido sobre una falsedad. Preferí que heredaran la verdad, aunque doliera, antes que una paz sostenida por el engaño. Nunca imaginé que esa decisión sería la que cambiaría nuestro destino. A veces me siento en esta sala y repaso los años como si fueran fotografías antiguas. Los veo corriendo por el patio, escucho sus voces infantiles llamándome, recuerdo las noches en que me esperaban despiertos solo para darme un abrazo antes de dormir. Y entonces me hago una pregunta que todavía no sé responder del todo: ¿en qué momento el amor que nos unía se volvió distancia? La vida tiene giros que ningún padre anticipa. Uno cree que sembró lo suficiente para cosechar cercanía, que el tiempo fortalecerá los lazos. Nunca pensé que terminaría aprendiendo que el amor también puede ser puesto a prueba por la verdad. Si alguien me hubiera conocido en aquellos años, habría jurado que jamás envejecería solo, porque todo en mi historia hablaba de permanencia, de raíces profundas, de familia. Pero hay decisiones que revelan quiénes somos, y también quiénes están dispuestos a caminar a nuestro lado cuando la verdad incomoda. Hoy, al mirar hacia atrás, no me arrepiento de haber sido el padre que fui. No cambiaría las madrugadas de trabajo, ni los sacrificios silenciosos, ni las veces que dejé mis propios deseos para cumplir los de ellos. Todo eso me formó, todo eso dio sentido a mi vida. Sin embargo, nunca imaginé que el mismo hombre que siempre estuvo para todos, aprendería, a los 95 años, lo que significa quedarse solo. Y aún así, si algo me sostiene es esta certeza: preferí perder la compañía antes que perder la integridad, porque un padre puede soportar muchas cosas, pero no puede enseñar a sus hijos a vivir en la mentira. Tal vez esa fue la lección más dura de mi historia, y también la más verdadera. Si hay un lugar que marcó mi vida tanto como la casa donde crié a mis hijos, fue la iglesia. Durante décadas no fue solo un edificio para mí, fue un refugio, un punto de encuentro, el escenario donde se desarrollaron algunos de los momentos más importantes de nuestra historia familiar. Cuando cierro los ojos todavía puedo ver sus puertas abiertas un domingo por la mañana, el murmullo de la gente llegando, el sonido de los himnos elevándose hasta el techo alto como si quisieran tocar el cielo. Yo era un hombre joven cuando crucé ese umbral por primera vez tomado de la mano de mi esposa. No teníamos mucho, pero teníamos fe, y en aquel lugar encontramos una comunidad que nos abrazó como si siempre hubiéramos pertenecido allí. Con el tiempo, la iglesia dejó de ser un sitio al que asistíamos, se convirtió en una extensión de nuestro hogar. Allí presentamos a nuestros hijos cuando aún eran pequeños, envueltos en mantas blancas, mientras la congregación oraba por su futuro. Recuerdo haberlo sostenido con firmeza, sintiendo una mezcla de responsabilidad y esperanza. Pensaba: aquí crecerán protegidos, aquí aprenderán a amar a Dios. Los sexta dar sus primeros pasos por esos pasillos.
Los vi correr entre las bancas mientras yo los llamaba con una sonrisa que intentaba parecer seria. Los sexta juntar sus manos torpemente para orar, imitando a los adultos sin entender todavía la profundidad de ese gesto. La iglesia fue testigo de nuestras alegrías más puras, también de nuestras lágrimas. Cuando la vida nos golpeó, como inevitablemente golpea a todos, allí estuvimos, rodeados de hermanos que parecían familia. Oramos juntos cuando la enfermedad tocó nuestra puerta. Encendimos velas invisibles en forma de plegarias cuando el miedo quiso instalarnos en el pecho. Hubo domingos en que nos sentábamos uno al lado del otro, hombro con hombro, y yo sentía una paz difícil de explicar. Miraba a mi esposa, luego a mis hijos, y pensaba que, pasara lo que pasara, mientras tuviéramos fe nunca estaríamos realmente solos. Con los años llegaron los bautismos de mis hijos. Aún puedo ver el agua moviéndose suavemente cuando descendieron a ella, con los ojos brillantes y el corazón lleno de convicción. Sentí un orgullo silencioso, de ese que no necesita aplausos. Era la sensación de haber guiado sus pasos hacia algo que yo creía eterno. Después vinieron sus matrimonios. La iglesia se llenó de flores, de música, de abrazos interminables. Caminé por ese pasillo con el pecho apretado, entregando la mano de mi hija y más tarde viendo a mi hijo prometer amor frente al altar. Pensé que aquel lugar seguiría siendo el punto de encuentro de nuestra familia, generación tras generación. Las oraciones en casa casi siempre terminaban mencionando a la iglesia. Agradecíamos por ella como se agradece por un techo seguro. Nunca dudé de que estábamos plantados en tierra firme. Para mí, la iglesia era, más que doctrina, era memoria, era pertenencia, era identidad. Yo ayudé a pintar sus paredes más de una vez. Cambié bombillas, reparé puertas, acomodé sillas cuando hacía falta. No lo hacía para que me vieran. Lo hacía porque sentía que estaba cuidando un lugar que también cuidaba de nosotros. Había algo profundamente reconfortante en imaginar que algún día, cuando mi cuerpo ya no resistiera, mi despedida ocurriría allí, rodeado de los míos, con los mismos cantos que escuché durante toda mi vida. Pensaba que moriría acompañado, sostenido por esa comunidad que había sido parte de cada capítulo de mi historia. Nunca se me ocurrió imaginar otro final. Porque uno no cuestiona aquello que ama, uno confía, uno se entrega, uno construye su vida sobre esa certeza. Por eso lo que vino después fue tan difícil de comprender. Pero antes de que esa grieta apareciera, todo parecía limpio, ordenado, casi sagrado. La fe nos daba una sensación de dirección, como si cada paso estuviera guiado por algo mayor que nosotros. Sin embargo, hay verdades que comienzan como un susurro. Pequeños detalles que uno prefiere no mirar demasiado de cerca, gestos que no encajan del todo, pero que la mente se apresura a justificar, porque cuando un lugar representa tanto para nosotros, admitir que puede haber imperfecciones se siente casi como una traición. Recuerdo la primera vez que sentí esa incomodidad leve, difícil de nombrar. Fue un instante breve, tan breve que me convencí de olvidarlo. Me dije que toda comunidad humana tiene fallas, que nadie es perfecto, que lo importante era el propósito, y seguí adelante. Con el tiempo, entendí que no fue una sola señal, fueron varias, pero las envolví en silencio, como quien guarda algo frágil para que no se rompa. Hoy, al mirar atrás, lo veo con una claridad que entonces no tenía. Comprendo que el amor que sentía por aquel lugar también me enseñó a no hacer preguntas, a aceptar sin indagar, a confiar incluso cuando algo dentro de mí pedía atención. Y hay una frase que resume esa paradoja de mi vida, una frase que todavía resuena dentro de mí con una mezcla de tristeza y lucidez: el lugar que me enseñó sobre la verdad fue donde aprendí a callarla. No lo aprendí en un sermón ni alguien me lo dijo directamente, fue un aprendizaje silencioso, casi invisible, como si el ambiente mismo sugiriera que ciertas cosas era mejor no nombrarlas. No me sentí obligado, me sentí persuadido por el deseo de preservar lo que amaba, porque cuando creemos que algo es sagrado, nuestra primera reacción no es cuestionarlo, es protegerlo. Nunca imaginé que ese impulso, tan humano, tan comprensible, sería el comienzo de un silencio que me acompañaría durante décadas. Aún así,
No puedo negar lo que la iglesia significó para mí. Sería injusto borrar los años de luz por causa de las sombras que vinieron después. Allí crecieron mis hijos, allí fortalecí mi fe, allí viví momentos que todavía guardo con gratitud, pero también fue allí donde empezó una historia que cambiaría todo lo que yo creía seguro. Si algo he aprendido es que los lugares no son solo paredes, son las verdades que se viven dentro de ellos, y cuando esas verdades se ocultan, incluso el refugio más amado puede volverse un territorio de silencios. Jamás pensé que el sitio donde imaginé mi despedida, rodeado de abrazos, sería también el escenario donde comenzaría el distanciamiento que marcaría el final de mi vida, y sin embargo, así fue, porque a veces el mismo lugar que nos enseña a creer, también nos enfrenta con lo que no queríamos ver. Durante muchos años me pregunté en qué momento exacto comenzó todo, si hubo una señal anterior que no quise ver, un detalle que ignoré por comodidad, o si simplemente aquel día estaba destinado a dividir mi vida en dos partes, el hombre que fui antes, y el hombre que aprendió a callar después. Lo recuerdo con una claridad que el tiempo no ha logrado borrar. Era una tarde tranquila, el templo ya estaba casi vacío después de una reunión especial, la mayoría se había marchado, y como tantas otras veces, yo me quedé para ayudar a ordenar algunas cosas. Siempre me gustó ese momento en que la iglesia recuperaba el silencio. Había algo sagrado en ese vacío, como si las paredes todavía guardaran el eco de las oraciones. Mientras acomodaba unas carpetas en un pasillo lateral, uno que casi nadie usaba, escuché voces provenientes de una sala que normalmente permanecía cerrada. No era raro que los líderes se reunieran, pero había algo distinto en el tono. No era una conversación tranquila ni pastoral, era tensa, baja, cuidadoso. Instintivamente reduje el paso, no por curiosidad malsana, sino porque el ambiente mismo parecía pedir discreción. La puerta estaba entreabierta a apenas unos centímetros, lo suficiente para que las palabras escaparan como un susurro. No tenía intención de escuchar, pero entonces oí una frase que me detuvo. No repetiré exactamente lo que dijeron, porque incluso hoy hay cosas que prefiero manejar con prudencia, pero era evidente que no hablaban de asuntos espirituales, hablaban de una persona de la congregación, y no con compasión, hablaban de cómo manejar la situación, de cómo evitar que se hiciera ruido, de quién debía saber, y quién no. Sentí un frío recorrerme la espalda, me quedé inmóvil, con una carpeta aún en la mano, mientras cada palabra parecía caer sobre mí con un peso que no sabía cómo sostener. No era solo el contenido de la conversación lo que me inquietaba, era la intención. Había en esas voces una preocupación que no tenía que ver con cuidar a alguien, sino con proteger algo más grande, algo que no se nombraba pero que todos entendían: la imagen, la autoridad, el control. En ese momento pensé que tal vez estaba sacando conclusiones apresuradas. Todos podemos equivocarnos al interpretar una escena incompleta. Me dije que seguramente había una explicación, que los líderes sabrían lo que hacían, que no era mi lugar cuestionar. Pero entonces escuché otra frase, una que, aún hoy, resuena en mi memoria. Hablaban de dinero, no de ofrendas comunes ni de gastos necesarios. Hablaban de mover recursos de un lugar a otro sin dejar demasiadas preguntas. Uno de ellos dijo algo sobre mantener esto entre nosotros para evitar malentendidos. Fue ahí cuando algo dentro de mí se quebró. No hice ruido, no abrí la puerta, no enfrenté a nadie. Retrocedí lentamente y me alejé del pasillo como quien se aparta de un incendio silencioso. Caminé hasta el salón principal y me apoyé en una banca para recuperar el aliento. Sentía el corazón acelerado, no por miedo físico, sino por esa sensación difícil de explicar cuando la realidad deja de coincidir con lo que uno creía. Durante años, había confiado en esas personas. Había enseñado a mis hijos a respetarlas. Había defendido la integridad de aquel lugar cuando alguien insinuaba lo contrario, y sin embargo, lo que acababa de escuchar no encajaba con la idea de transparencia que siempre asocié con la fe. Recuerdo haber mirado hacia el altar en ese instante, no como buscando respuestas inmediatas, sino como quien necesita aferrarse a algo firme cuando el suelo parece moverse.
Fue entonces cuando entendí algo que me dolió aceptar. Ese día vi algo que partió mi fe, pero no mi amor por Dios, porque una cosa es la institución, y otra muy distinta es Dios. Mi fe no se rompió, lo que se rompió fue la imagen de perfección que había construido alrededor de ciertos hombres. Salí de la iglesia esa tarde con un silencio nuevo dentro de mí. No era el silencio habitual del atardecer, era un silencio cargado, lleno de preguntas que no sabía dónde colocar. Mientras caminaba a casa, intenté convencerme de que quizá había entendido mal. La mente hace eso cuando el corazón no quiere sufrir, busca explicaciones, acomoda la realidad hasta que parezca menos amenazante, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar aquellas voces, ese tono de urgencia, esas palabras cuidadosamente elegidas para no ser oídas por otros, y entonces apareció la primera gran pregunta: ¿qué debía hacer con lo que había visto? Hablar no parecía una opción sencilla. ¿Quién me creería? ¿Cómo afectaría eso a mi familia, tan profundamente ligada a la iglesia? ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si provocaba una herida innecesaria? Pero callar tampoco era fácil, porque cuando uno ve algo que contradice sus convicciones más profundas, el alma ya no vuelve a ser la misma. Los días siguientes, actué como siempre. Saludé, serví, sonreí. Nadie notó la tormenta silenciosa que empezaba a formarse dentro de mí. A veces me cruzaba con aquellos líderes y me preguntaba si sus rostros reflejaban algo distinto, pero no, todo parecía normal, demasiado normal, y esa normalidad fue, quizás, lo más inquietante de todo. Comprendí entonces que hay realidades que se sostienen precisamente porque nadie las nombra. No volví a pasar por ese pasillo durante un tiempo, no porque alguien me lo prohibiera, sino porque algo dentro de mí prefería evitarlo, como si mirar de nuevo pudiera obligarme a aceptar lo que aún intentaba negar. Sin embargo, el recuerdo ya estaba sembrado, y los recuerdos, cuando llevan verdad, no se marchan. Con el paso de los días, empecé a notar pequeñas cosas que antes habrían pasado desapercibidas, miradas rápidas, conversaciones que se interrumpían, decisiones que no se explicaban del todo. Tal vez siempre habían estado allí y yo nunca las vi, o tal vez ahora mis ojos eran distintos, pero hay algo que quiero dejar claro: no sentí odio, no sentí deseos de destruir nada. Lo que sentí fue tristeza, una tristeza profunda, silenciosa, de esas que no encuentran palabras inmediatas, porque cuando un lugar al que amas muestra una grieta, no solo se rompe la confianza, también se rompe una parte de tu inocencia. Aún así, decidí guardar lo que había visto, no por indiferencia, sino porque no sabía cómo sostener las consecuencias de hacerlo público. Me dije que observaría, que esperaría, que tal vez el tiempo revelaría lo que yo aún no entendía. Sin darme cuenta, ese fue el comienzo de un secreto que me acompañaría durante décadas, un secreto que no nació de la maldad, sino del desconcierto, y del temor de que la verdad, si salía a la luz en ese momento, arrasara con todo lo que mi vida había ayudado a construir. Los días que siguieron a aquel descubrimiento fueron, sin exagerar, algunos de los más difíciles de mi vida, no porque alguien me hubiera enfrentado, ni porque existiera una amenaza directa, sino porque el verdadero conflicto empezó dentro de mí. Hay batallas que no se ven, guerras silenciosas que se libran en el corazón cuando uno sabe algo que preferiría no saber. Intenté continuar como siempre, me levantaba temprano, cumplía con mis responsabilidades, saludaba a los hermanos, abrazaba a mis hijos después del culto. Desde afuera, nada parecía haber cambiado, pero por dentro, todo era distinto. Cada vez que veía a mis hijos cantar, levantar las manos, orar con los ojos cerrados y una fe tan limpia, algo se me quebraba en el pecho. Pensaba en lo que yo había escuchado, en aquello que no encajaba con la transparencia que siempre les enseñé a valorar. Y entonces me hacía la pregunta que comenzó a perseguirme día y noche: ¿tenía derecho a romper esa pureza? Porque la verdad no solo libera, a veces también sacude, desarma, arranca certezas que sostuvieron una vida entera. Recuerdo una noche en particular, estábamos sentados a la mesa, los cuatro, como tantas otras veces.
Mi esposa hablaba de una actividad en la iglesia, mis hijos contaban anécdotas entre risas, y yo los miraba en silencio. No podía dejar de pensar que aquel lugar no era solo un templo para nosotros, era el centro de nuestra historia familiar. Allí fueron presentados cuando eran bebés, allí celebramos bautismos, allí lloramos pérdidas y dimos gracias por los milagros. La iglesia no era un edificio, era nuestro hogar espiritual. Fue entonces cuando comprendí el verdadero peso de lo que había visto. No se trataba solo de una conversación inquietante ni de una posible irregularidad. Se trataba de algo que, si salía a la luz de la manera equivocada, podía fracturar la vida que habíamos construido. Esa noche casi hablé. Sentí el impulso de decirle a mi esposa que necesitábamos conversar, que había algo que me estaba quitando el sueño, pero la miré, tan tranquila, tan confiada, y las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No era cobardía, era miedo de provocar una herida que no supiéramos cómo sanar. Durante semanas viví en un debate constante, oraba en silencio, pidiendo dirección, esperando una señal clara. No pedía entenderlo todo, solo pedía saber que era lo correcto. Pero hay momentos en que Dios no responde con una voz audible, responde permitiendo que el corazón revele lo que realmente teme, y lo que yo temía era perderlos. Temía que mis hijos crecieran desconfiando de todo, temía que la fe, que hasta entonces había sido su refugio, se convirtiera en motivo de confusión. Temía que la familia se dividiera entre quienes quisieran saber más, y quienes prefirieran no escuchar. También temía el escándalo, no por la reputación de los hombres, eso con el tiempo entendí que es secundario, sino por el efecto devastador que un escándalo puede tener en las almas sencillas. He visto personas alejarse de Dios no por Él, sino por la conducta de quienes decían representarlo. Una madrugada, incapaz de dormir, me levanté y fui a la sala. La casa estaba en silencio absoluto. Me arrodillé junto al sofá y oré como hacía años no lo hacía, sin discursos elaborados, sin palabras bonitas, solo con la verdad desnuda. Le dije a Dios que no sabía qué hacer, que no quería convertirme en cómplice de nada, pero tampoco quería ser el motivo de una tormenta que arrastrara a los que más amaba, y en medio de esa oración entendí algo doloroso. Cualquier decisión tendría un costo. Hablar tenía un precio, callar también. Fue esa madrugada cuando tomé la decisión que marcaría los siguientes años de mi vida. Preferí cargar la verdad, antes que ver a mis hijos perder su iglesia. No fue una elección heroica, fue una elección profundamente humana. Elegí proteger su estabilidad, su inocencia, su comunidad. Me convencí de que tal vez lo que había escuchado no volvería a repetirse, que quizás yo había sido testigo de una excepción y no de una regla. La mente sabe construir argumentos cuando el corazón necesita sobrevivir. Así nació lo que hoy llamo el pacto de silencio. Nadie me lo propuso, nadie me obligó. Fue un acuerdo invisible que hice conmigo mismo. Decidí observar más y hablar menos. Guardé aquel recuerdo en un rincón de mi memoria y continué sirviendo. Sonreía, ayudaba, aconsejaba a otros, mientras dentro de mí crecía una sensación difícil de explicar. Porque el silencio no es vacío, el silencio pesa. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa carga. No, desapareció. Esas cosas no desaparecen, pero se volvió parte de mí, como una cicatriz que deja de doler constantemente, aunque nunca deja de existir. Hubo momentos en que pensé que había hecho lo correcto, cuando veía a mis hijos felices, cuando los escuchaba hablar de su fe con convicción, me decía que tal vez había evitado una herida innecesaria, pero también hubo momentos en que la conciencia susurraba preguntas incómodas. ¿Y si mi silencio estaba permitiendo algo más? ¿Y si proteger a los míos significaba, sin querer, dejar desprotegidos a otros? Esas preguntas no gritaban, no interrumpían mi vida diaria, solo aparecían en los momentos de quietud, cuando el alma ya no tiene distracciones. Aprendí entonces que el amor puede ser un refugio, pero también una excusa poderosa para postergar decisiones difíciles. No me enorgullece admitirlo, pero durante muchos años logré convencerme de que callar era una forma de cuidar. Me repetía que no todo debía decirse, que algunas verdades podían hacer más daño que bien,
Y así, día tras día, el pacto se fortaleció. Lo curioso es que nadie sospechaba nada. Para los demás yo seguía siendo el mismo, el hombre confiable, el padre presente, el servidor constante. Nadie imaginaba que debajo de esa apariencia tranquila había una verdad latiendo, esperando el momento en que ya no pudiera permanecer oculta. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que el silencio no solo protegió a mi familia, también me protegió a mí del miedo a enfrentarlo desconocido, pero toda protección tiene un límite, porque hay verdades que aceptan ser guardadas por un tiempo, pero jamás consienten ser enterradas para siempre. La decisión de hablar no llegó como un acto repentino de valentía, no fue una explosión, ni un momento dramático en el que me levanté decidido a cambiarlo todo. Fue, más bien, el resultado de muchos años de silencio acumulado, hasta que el alma ya no tuvo espacio para seguir guardando tanto peso. Durante décadas logré convivir con aquel secreto, aprendí a sonreír cuando debía sonreír, a servir cuando debía servir, a abrazar a otros mientras por dentro una parte de mí pedía descanso. Pero la vida tiene una manera muy particular de despertarnos cuando creemos que ya todo está definido. El momento que marcó mi virada comenzó con la enfermedad de mi esposa. Ella siempre fue el corazón de nuestra familia, una mujer serena, de fe profunda, de esas que no necesitaban hablar mucho para transmitir paz. Durante más de 50 años caminamos juntos, compartiendo alegrías, pérdidas, sueños y también la vida dentro de la iglesia que tanto amábamos. Cuando enfermó, al principio pensé que sería algo pasajero, pero los médicos comenzaron a hablar con esa cautela que uno aprende a reconocer. Ya no usaban palabras firmes, sino frases suaves, como quien intenta preparar el alma sin romperla. Fueron meses de hospitales, madrugadas en vela, oraciones susurradas junto a una cama, y en medio de todo ese proceso, algo dentro de mí empezó a cambiar. La enfermedad tiene esa extraña capacidad de quitar lo superficial. De repente, las preocupaciones pequeñas pierden sentido, y lo único que importa es lo esencial. Una noche, mientras la observaba dormir con dificultad, tomé su mano. Estaba más frágil que nunca, pero aún cálida. Sentí una mezcla de amor y temor tan profunda que no supe describirla. Fue entonces cuando una pregunta atravesó mi mente como un relámpago. Si hoy fuera mi última noche, ¿estaría en paz? La respuesta no llegó en forma de voz, pero se instaló en mi pecho con una claridad imposible de ignorar. No estaba en paz, porque había vivido como un hombre honesto, pero llevaba una verdad encerrada. Semanas después, el pastor visitó el hospital para orar con nosotros. Trajo una Biblia pequeña y leyó un versículo que, en ese momento, parecía dirigido únicamente a mí. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Sentí que esas palabras no pasaban por mis oídos, sino que descendían directamente a mi conciencia. No fue un mensaje de condena, fue un llamado. Aquella noche no dormí. Me senté junto a la ventana del hospital y vi cómo el amanecer comenzaba a dibujarse lentamente en el cielo. El mundo seguía su curso, como si nada estuviera ocurriendo, pero dentro de mí algo se estaba quebrando para siempre. Comprendí que el tiempo ya no era una promesa infinita. A mi edad, el futuro no se mide en décadas, se mide en oportunidades. Y entonces lo entendí con una claridad que me hizo temblar. No quería presentarme ante Dios llevando una mentira en el corazón. No se trataba solo del secreto, se trataba de quién me había convertido al guardarlo. Mi esposa partió pocas semanas después. Su ausencia dejó un silencio distinto en la casa, un silencio más profundo, más definitivo. Por primera vez en muchos años, me encontré completamente a solas conmigo mismo, sin distracciones, sin excusas, sin nadie a quien proteger de la verdad. Los días siguientes fueron extraños. Caminaba por la casa y cada objeto parecía recordarme que la vida es breve, que todo lo que no se dice a tiempo puede quedar atrapado para siempre. Fue en esa soledad donde tomé la decisión, no desde la rabia, no desde el resentimiento, sino desde la necesidad de reconciliar mi alma. No quería que mi historia terminara con una verdad enterrada. No quería que, al cerrar los ojos por última vez,
la conciencia siguiera susurrando aquello que tuve miedo de decir, pero también sabía algo importante: hablar no significaba destruir, no significaba acusar ni señalar con odio. Yo no buscaba escándalo, ni venganza, ni protagonismo. Solo quería ser libre. Recuerdo perfectamente el día en que decidí contar lo que sabía. Era una mañana tranquila. Preparé café, me senté frente a la mesa y abrí mi vieja Biblia. No buscaba un versículo en particular, pero mis ojos se detuvieron en una frase que parecía escrita para ese instante: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sentí que ya no podía postergar más. Tomé una libreta y comencé a escribir. No nombres, no detalles que pudieran herir innecesariamente, sino la esencia de lo que había vivido. Cada palabra que salía de mi mano parecía quitar un poco del peso que había cargado por tantos años. Lloré mientras escribía, sin tristeza, de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba escondiéndome de mí mismo. Cuando finalmente hablé, lo hice sin levantar la voz, sin dramatismo, sin buscar convencer a nadie. Solo relaté lo que había visto, lo que había callado y lo que había aprendido. Algunos escucharon en silencio, otros bajaron la mirada. Hubo quienes no supieron qué decir, y también hubo quienes prefirieron alejarse. Pero algo dentro de mí cambió para siempre en ese momento. Sentí una paz que no experimentaba desde hacía décadas. No la paz cómoda de quien evita los conflictos, sino la paz profunda de quien deja de huir de la verdad. Entendí entonces que el coraje no siempre se manifiesta en grandes gestos. A veces, el mayor acto de valentía es simplemente dejar de callar. No hablé para derribar a nadie, hablé para no derrumbarme yo. No hablé contra la fe, hablé a favor de ella, porque la fe verdadera no teme la verdad, la necesita. Hoy sé que debería haberlo hecho antes, que el miedo me robó años de libertad interior, pero también sé que nunca es tarde para elegir la luz. Y si algo aprendí en ese proceso es esto: la verdad puede incomodar por un tiempo, pero el silencio puede aprisionar por toda una vida. Nunca me preparé para lo que vino después. Durante años, imaginé que el momento más difícil sería atreverme a hablar, abrir la boca después de tanto silencio, dejar salir aquello que había guardado por décadas como quien esconde una herida para que nadie la vea. Pensé que ese sería el verdadero terremoto de mi vida. Me equivoqué. Lo verdaderamente devastador no fue decir la verdad, fue ver cómo quienes más amaba no supieron qué hacer con ella. Recuerdo perfectamente el día en que decidí contárselo a mis hijos. No fue una conversación improvisada. Pasé varias noches pensando cómo hacerlo sin herirlos, sin romper aquello que habíamos construido como familia. Ellos crecieron dentro de la iglesia, fueron bautizados allí, aprendieron a orar en esos bancos, celebraron sus bodas bajo ese techo. Para ellos, la iglesia no era solo un lugar, era parte de su identidad. Tal vez por eso dudé tanto, pero también sabía que seguir callando era vivir una mentira frente a ellos. Los invité a casa un domingo por la tarde. Preparé café como lo hacía su madre cuando aún estaba con nosotros. Quería que el ambiente fuera cálido, familiar, seguro. Por dentro, sin embargo, mi corazón latía con una fuerza que me hacía sentir nuevamente como un joven enfrentando su primer gran miedo. Se sentaron frente a mí, notaron enseguida que algo no estaba bien. Uno de ellos preguntó si me sentía enfermo, otro quiso saber si necesitaba ayuda con algo. Sus voces tenían esa mezcla de preocupación y cariño que solo los hijos saben expresar. Durante un instante dudé otra vez. Pensé en retroceder, cambiar de tema, fingir que todo estaba en orden, pero ya no podía volver atrás. Respiré profundo y comencé a hablar. No levanté la voz, no acusé, no exageré, solo relaté lo que había visto tantos años atrás, lo que había callado por miedo, lo que había decidido contar ahora porque no quería presentarme ante Dios con ese peso en el alma. Mientras hablaba, observé sus rostros. Al principio hubo confusión, luego, incredulidad, y finalmente, algo que nunca imaginé ver dirigido hacia mí: rechazo. Uno de ellos se acomodó en la silla, como si necesitara tomar distancia física de mis palabras. Otro negó con la cabeza antes incluso de que terminara de explicar.
El silencio se volvió espeso. Entonces llegaron las frases que aún hoy resuenan dentro de mí. Papá, estás confundido. No lo dijo con enojo, sino con una seguridad que me atravesó como un filo. Era la forma en que uno corrige a alguien que ha perdido el rumbo. Intenté explicar que no hablaba desde la confusión, sino desde la memoria, que no buscaba destruir nada, solo ser honesto antes de partir. Pero no me dejaron continuar. No hables así de la iglesia. Esa frase fue distinta, más firme, más defensiva, como si mis palabras no solo cuestionaran una institución, sino todo aquello en lo que habían apoyado su vida. Sentí, en ese instante, que ya no me escuchaban como hijos, me escuchaban como quien oye una amenaza, y entonces llegó la que más me dolió. Nos avergüenzas. No recuerdo cuál de ellos la dijo primero. Tal vez fue el menor, tal vez el mayor. En ese momento todo se volvió un ruido lejano, como cuando el mar golpea fuerte y uno solo percibe el eco. Avergonzarlos. Después de una vida entera intentando ser un padre digno, esa palabra cayó sobre mí con un peso imposible de describir. No grité, no discutí. A mi edad, uno aprende que hay dolores que no necesitan escándalo para ser profundos. Solo los miré. Vi en sus ojos algo que jamás pensé ver, la decisión de proteger aquello que creían, incluso si eso significaba apartarse de mí. Intenté decirles que la verdad no era un ataque, que la fe no debería temerle a la luz, que Dios no se debilita cuando alguien habla con honestidad. Pero cuanto más intentaba explicar, más se cerraban. Para ellos, yo no era un hombre liberándose, era un padre equivocado, quizás incluso peligroso. La conversación terminó sin abrazos, sin esa despedida cálida que siempre había acompañado nuestros encuentros. Se levantaron con prisa, dijeron que necesitaban tiempo, que no querían seguir escuchando cosas que dañaran su fe. La puerta se cerró, y la casa quedó en un silencio que nunca había sentido tan pesado. Caminé lentamente hasta la mesa donde aún estaban las tazas de café casi intactas. El vapor ya no salía de ellas. Todo se había enfriado demasiado rápido, como si el tiempo hubiera decidido congelar ese momento para siempre. Mera. Senté, y por primera vez desde que hablé, lloré, no por haber dicho la verdad, lloré por entender el precio que a veces exige, porque ese día comprendí algo que nadie me había enseñado. Ese día entendí que la verdad también puede romper una familia, no porque la verdad sea cruel, sino porque no todos están listos para recibirla. Durante semanas, apenas supe de ellos. Las llamadas se hicieron escasas, los mensajes, breves, las visitas, inexistentes. Era como si una distancia invisible hubiera crecido entre nosotros, una que no podía medirse en kilómetros, sino en silencios. Hubo noches en que me pregunté si había hecho lo correcto, si tal vez debí callar hasta el final, si proteger la relación con mis hijos habría sido más sabio que liberar mi conciencia, pero cada vez que esa duda aparecía, algo más profundo respondía dentro de mí. La paz que ahora sentía no la cambiaría por el antiguo peso, porque entendí que el amor verdadero no puede construirse sobre una mentira sostenida por miedo. Aún así, no voy a negar el dolor. Hay una tristeza particular en preparar la mesa y saber que nadie vendrá, en mirar fotografías familiares y preguntarse en qué momento la vida giró hacia un lugar tan inesperado. Jamás imaginé que terminaría mis días aprendiendo esta lección. A veces, hacer lo correcto no te acerca a todos, pero te acerca a ti mismo, y aunque mis hijos no lo comprendan hoy, sigo orando por ellos cada noche, no para que piensen como yo, sino para que un día entiendan que su padre no habló desde la rebeldía, habló desde la conciencia, porque cuando uno se acerca al final del camino, deja de preguntarse qué es lo más cómodo, y empieza a preguntarse qué es lo más verdadero. Perdí la tranquilidad de una familia sin conflictos, pero recuperé algo que creía haber extraviado para siempre, la libertad del alma. La casa nunca había sido un lugar ruidoso, pero tampoco había sido un lugar vacío. Durante décadas estuvo llena de pasos, de voces cruzándose desde la cocina hasta el pasillo, de risas que aparecían sin aviso y se quedaban flotando en el aire incluso después de que todos se iban. Era una casa viva, una casa con memoria,
Pero todo eso cambió sin que nadie lo anunciara, sin una despedida formal, sin un portazo que marcara el final de algo. Simplemente ocurrió, como cuando el verano se va sin pedir permiso y una mañana uno despierta con frío. Los primeros días después de aquella conversación con mis hijos, intenté convencerme de que era solo cuestión de tiempo. Pensé que necesitaban procesarlo, que el amor terminaría siendo más fuerte que el desconcierto. Me repetí muchas veces que nadie abandona realmente a un padre, que la sangre siempre encuentra el camino de regreso. Pero el teléfono dejó de sonar. Al principio no lo noté. A mi edad, las horas pasan más lentas y uno aprende a convivir con el silencio. Sin embargo, hay un tipo de silencio que no es natural. Es un silencio que pesa, que se instala como un huésped incómodo y no se va. Antes, el teléfono sonaba para cualquier cosa. Una pregunta simple, un saludo rápido, una voz infantil pidiendo hablar con el abuelo. Ahora lo miraba durante largos minutos, esperando ese timbre que no llegaba. Más de una vez creí escucharlo, solo para descubrir que era el sonido lejano de un automóvil o el viento moviendo algo en la ventana. Comprendí entonces que no era el aparato el que había enmudecido, era el vínculo. Las sillas del comedor comenzaron a parecerme demasiado grandes. Siempre había preparado la mesa pensando en cuántos vendrían el domingo, cuántos platos sacar, si el café alcanzaría para todos. Después de hablar la verdad, seguí preparando la mesa igual durante un par de semanas, casi por inercia, como si la rutina pudiera protegerme de lo evidente, hasta que un día me detuve frente a esas sillas vacías y entendí que ya no tenía sentido fingir normalidad. Guardé los platos. Preparé solo una taza. El eco dentro de la casa empezó a volverse más nítido. Cada paso resonaba. Cada puerta al cerrarse parecía recordarme que ahora todo dependía únicamente de mí. Las fiestas llegaron, pero sin invitación, no hubo discusión, ni un mensaje explicando nada. Simplemente dejé de ser parte de los planes. Me enteraba por terceros, por comentarios sueltos, por fotografías que alguien mencionaba haber visto, cumpleaños, reuniones familiares, celebraciones pequeñas que antes eran impensables sin mi presencia. No me echaron, pero dejaron de volver. Y hay algo profundamente doloroso en esa forma de abandono, porque cuando alguien te expulsa, al menos hay una herida visible, pero cuando simplemente se alejan, uno se queda preguntándose en qué momento exacto se rompió el puente. Intenté no juzgarlos, me repetí que cada corazón tiene su propio ritmo para entender las cosas. Sin embargo, negar el dolor habría sido otra forma de mentira, y yo ya no quería vivir así. Lo más difícil fue la distancia de mis nietos. Sus voces solían llenar esta casa con una alegría imposible de imitar. Corrían por el pasillo, preguntaban cosas sin parar, se sentaban a mi lado para escuchar historias que probablemente ya habían oído 10 veces. Yo creía que esas escenas durarían hasta el final de mis días, pero la ausencia infantil tiene un sonido particular. Es el silencio de los juguetes que nadie mueve, de los dibujos que ya no llegan, de las risas que no rebotan contra las paredes. Un día encontré un pequeño suéter que uno de ellos había olvidado tiempo atrás. Lo tomé entre las manos y me sorprendió lo liviano que era. Pensé en lo frágil que es todo lo que amamos, en cómo la vida puede cambiar sin hacer ruido. No culpo a mis hijos por proteger aquello en lo que creen. Sé que, desde su lugar, tal vez piensan que están defendiendo algo sagrado. Yo también pensé así durante muchos años. Por eso no guardo rencor. Pero eso no significa que no duela, porque el silencio duele más que la pelea. La pelea al menos reconoce que algo importa. El silencio, en cambio, parece decir que uno dejó de ocupar un lugar. Hubo tardes en que me senté junto a la ventana solo para ver pasar la gente. No buscaba a nadie en particular, pero mi corazón todavía reaccionaba cada vez que un automóvil reducía la velocidad frente a la casa. Por un instante pensaba que tal vez habían venido, que el amor había encontrado un camino de regreso. El automóvil siempre seguía de largo. En esas horas largas entendí algo que nadie nos enseña cuando somos jóvenes: la soledad no siempre llega por falta de amor, a veces llega como consecuencia de la verdad. Y aún así, no me arrepiento.
porque cuando cae la noche y me preparo para dormir, hay una paz que antes no conocía. No es una paz ruidosa ni triunfal, es una paz serena, la que nace cuando uno deja de huir de sí mismo. A veces camino lentamente por la casa, tocando los muebles como quien recorre un lugar lleno de recuerdos. Cada objeto parece guardar una historia, una risa antigua, un abrazo que ocurrió allí mismo. Nada de eso desapareció, solo cambió de forma. He aprendido a encender la radio para no sentir tanto el peso del silencio, a preparar café aunque nadie venga, a hablar con Dios en voz baja, como si estuviera sentado frente a mí, y en esas conversaciones íntimas comprendí algo que transformó mi manera de mirar este abandono. Estar solo no significa estar olvidado por Dios. Tal vez los hombres se alejan cuando la verdad incomoda, pero Dios permanece cuando el corazón decide vivir en luz. No sé si mis hijos volverán algún día. Me gustaría creer que sí. El amor de un padre no se apaga por la distancia. Sigue ahí, esperando, sin exigir. Si ese día llega, mi puerta estará abierta, no para discutir el pasado, sino para abrazar el presente. Mientras tanto, sigo aquí. La casa está en silencio, es verdad, pero mi conciencia, por primera vez en muchos años, también lo está. La pregunta no llegó de golpe, no apareció como un pensamiento claro ni como una frase que alguien me dijera. Fue creciendo lentamente dentro de mí, como esas grietas invisibles que primero no se ven, pero un día atraviesan toda la pared. Durante semanas intenté ocupar mi mente con pequeñas tareas, con rutinas simples, con la esperanza de que el tiempo acomodara las cosas, pero cada noche, cuando la casa quedaba completamente en silencio y el mundo parecía detenerse, esa pregunta volvía a sentarse frente a mí. ¿Hice lo correcto? Si terminé solo, la repetí tantas veces que comenzó a sonar distinta cada noche. A veces era un susurro lleno de tristeza, otras veces era casi un reclamo que nacía desde lo más profundo de mi pecho, porque uno se prepara para muchas cosas en la vida, pero nunca para mirar alrededor y descubrir que decir la verdad puede vaciar la casa. Hubo una madrugada en particular que no voy a olvidar. Me desperté sin saber por qué, con esa sensación extraña de que algo pesaba sobre mí. Caminé lentamente hasta la cocina, serví un vaso de agua y me quedé de pie mirando la oscuridad detrás de la ventana. Fue entonces, cuando lo pensé con una claridad que me asustó. Tal vez habría sido más fácil callar. Tal vez hoy la mesa estaría llena, tal vez el teléfono sonaría, tal vez mis nietos seguirían corriendo por el pasillo. La mente es peligrosa cuando empieza a negociar con el pasado, porque siempre nos muestra la versión más cómoda de lo que pudo haber sido. Durante unos minutos me dejé llevar por esa idea, imaginé cómo sería mi vida si hubiera guardado silencio un poco más, si hubiera decidido llevar ese secreto conmigo hasta la tumba. Pero esa imagen duró poco, porque junto a ella apareció otra sensación, una que conocía demasiado bien, el peso en el pecho, la inquietud constante, esa mirada al espejo que uno evita cuando sabe que está viviendo a medias, y entonces lo entendí. La soledad duele, pero la mentira encadena. Nunca había sentido esa frase con tanta fuerza como esa madrugada. Vivir mintiendo, aunque la mentira sea el silencio, es como caminar con grilletes invisibles. Nadie los ve, nadie los escucha, pero cada paso se vuelve más pesado. Recordé los años en que guardé lo que sabía. Por fuera parecía el mismo hombre de siempre, servicial, presente, dispuesto a ayudar, pero por dentro vivía dividido. Una parte de mí quería gritar la verdad, la otra tenía miedo de perderlo todo. Lo irónico es que, aun callando, nunca estuve realmente acompañado, porque cuando uno oculta algo que la conciencia no acepta, se crea una distancia invisible incluso con quienes ama. Comprendí que la verdadera soledad no empezó cuando mis hijos se alejaron, empezó el día que traicioné mi propia voz. Esa revelación me hizo sentar. Sentí lágrimas caer sin darme cuenta. No eran solo lágrimas de tristeza, había algo de alivio en ellas, como si mi alma finalmente estuviera dejando salir años de tensión acumulada. Me pregunté entonces qué valor tiene una compañía construida sobre el silencio. ¿Es realmente compañía,
¿O es solo una apariencia que se sostiene mientras uno no incomode a nadie? La vida me ha enseñado que la paz no siempre camina de la mano con la multitud. A veces llega cuando uno se queda sin aplausos, sin aprobación, sin ese calor que creíamos indispensable, pero llega limpia, llega sin máscaras. Durante muchos años tuve miedo de quedarme solo. Hoy tengo más miedo de haber vivido una vida que no fuera verdadera, porque al final del camino, cuando el cuerpo ya no responde como antes y los recuerdos se vuelven más presentes que el futuro, hay una pregunta que pesa más que cualquier otra. ¿Fui honesto conmigo mismo? Esa noche, mientras el reloj avanzaba despacio, comprendí que Dios no me iba a preguntar cuántas personas se quedaron a mi lado. Me preguntaría si tuve el valor de caminar en la verdad cuando más costaba, y esa certeza empezó a calmar algo dentro de mí. No voy a negar que hay momentos en que el corazón se encoge, cuando veo a un padre tomado del brazo de su hijo, cuando escucho risas familiares en la casa vecina, cuando recuerdo cómo era todo antes. Soy humano, el amor que siento por mis hijos no desaparece porque ellos se hayan ido, pero junto a ese dolor vive ahora una serenidad nueva. Es la serenidad de no tener que esconderme, de no vigilar cada palabra, de no temer que la verdad se escape por accidente. Entendí también que muchas personas viven rodeadas de gente, y aún así están profundamente solas, porque nunca se permitieron ser quienes realmente eran. Yo no quería llegar al final de mis días con esa sensación. La verdad puede alejarnos de algunos, pero nos devuelve a nosotros mismos, y reencontrarse con uno mismo, a esta edad, es un regalo que no esperaba recibir. Hoy, cuando la pregunta regresa, porque a veces todavía lo hace, ya no me rompe como antes. La escucho, respiro hondo y dejo que la respuesta vuelva a ocupar su lugar. Sí, hice lo correcto, no porque haya sido fácil, no porque no haya tenido consecuencias, sino porque la verdad nunca es el camino equivocado, aunque sea el más solitario. He descubierto algo, que solo se entiende después de muchos años. La paz no siempre significa ausencia de dolor. A veces significa saber que el dolor no nació de una traición a la propia alma. Si pudiera hablar con el hombre que fui décadas atrás, le diría que no tuviera tanto miedo, que perder la aprobación de los hombres no es el fin del mundo, que la conciencia tranquila vale más que cualquier abrazo condicionado al silencio, y sobre todo, le diría esto: no confundas compañía con libertad, porque hoy camino más despacio, es cierto, mi casa está más callada, mis días son más largos, pero dentro de mí hay un espacio que por fin respira. La soledad me visita, pero ya no me aprisiona. La mentira, en cambio, lo hacía todos los días. Por eso, aunque a veces el corazón duela, sé que no cambié una familia por la verdad. Lo que hice fue dejar de cambiar la verdad por la ilusión de no perder a nadie, y cuando llegue el momento de cerrar los ojos, no quiero hacerlo preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de hablar. Prefiero hacerlo sabiendo que, aun con las manos vacías, mi alma está libre. Perderlo todo es una frase que muchos pronuncian sin comprender realmente lo que significa. Cuando somos jóvenes, creemos que perderlo todo es quedarse sin trabajo, sin dinero, sin oportunidades. Pensamos que siempre habrá tiempo para reconstruir, que la vida es un camino largo lleno de nuevas puertas. Pero a los 95 años, perderlo todo adquiere otro peso. No es solo una pérdida material ni un cambio de rumbo, es mirar alrededor y darse cuenta de que aquello que te acompañó durante toda una vida ya no está, y probablemente no volverá. A esta edad no se empieza de nuevo con facilidad, no se hacen nuevos círculos de amigos, no se levantan proyectos desde cero, no se reconstruyen familias. El tiempo ya no se mide en décadas, sino en días que uno aprende a valorar con una intensidad distinta. Cada amanecer es un regalo silencioso, pero también un recordatorio de que el camino recorrido es mucho mayor que el que queda por andar. Durante los primeros meses después de que mis hijos se alejaran, muchos pensamientos cruzaron mi mente. No eran pensamientos de rabia, ni siquiera de reproche. Eran preguntas profundas, casi inevitables. ¿Cómo se vuelve a llenar una casa que se vació?
¿Cómo se acostumbra el corazón a no escuchar las voces que lo acompañaron durante tanto tiempo? Hubo tardes en que me senté frente a la puerta principal sin darme cuenta, como si una parte de mí todavía esperara ver aparecer alguna silueta conocida. No lo hacía de forma consciente, era más bien un reflejo del alma, una esperanza pequeña que se negaba a morir del todo. Pero con el paso de los días, entendí algo que solo se aprende cuando la vida te despoja de lo que creías indispensable. Hay pérdidas que no se reparan, se atraviesan, y atravesarlas exige un tipo de valentía que nadie nos enseña. Muchos podrían pensar que, a mi edad, lo natural sería temer a la muerte. Sin embargo, la muerte ya no me asusta como antes. Cuando uno ha vivido tanto, comienza a verla como parte del orden de las cosas, como el cierre sereno de un libro que ya contó su historia. Lo que realmente me inquietaba no era partir sin paz, porque hay algo más pesado que la soledad, más pesado incluso que el abandono, llegar al final de la vida sabiendo que uno se traicionó a sí mismo. Durante años cargué con ese miedo, el miedo de presentarme ante Dios con una verdad enterrada en el pecho, con palabras que nunca me atreví a decir, con la sensación de haber protegido apariencias en lugar de honrar lo que era justo. Ese pensamiento me quitaba el sueño mucho antes de que mis hijos se marcharan. Por eso, cuando finalmente hablé, algo dentro de mí se quebró, pero también algo se liberó. No voy a negar que dolió. Hay heridas que no se vuelven pequeñas solo porque uno las comprenda. El amor por un hijo no desaparece cuando se distancia, permanece intacto, como una llama que se resiste a apagarse incluso en medio del viento. Sin embargo, junto a ese dolor empezó a crecer una calma inesperada. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me escuché decir en voz baja una frase que no había pensado antes, pero que nació desde lo más profundo de mi alma: me quitaron su compañía, pero no pudieron quitarme la paz. Al decirlo, sentí algo parecido al descanso, como si mi corazón, después de tantos años de tensión, por fin encontrara un lugar donde apoyarse sin miedo. Comprendí entonces que la paz verdadera no depende de cuántas personas se sienten a tu mesa ni de cuántas voces llenen tu casa. La paz nace cuando la conciencia deja de señalarte, cuando el alma ya no tiene que esconderse de sí misma. Muchos pasan la vida rodeados de gente, pero viven en guerra por dentro. Yo preferí lo contrario, sin haberlo planeado, una casa silenciosa y un corazón en reposo. A los 95 años, uno aprende a distinguir lo esencial de lo pasajero. El orgullo se vuelve inútil, las discusiones pierden sentido, y lo único que realmente importa es poder cerrar los ojos sin sentir que quedó algo pendiente. Hoy camino más despacio, mis manos tiemblan un poco al sostener una taza, y algunas mañanas mi cuerpo me recuerda que el tiempo no perdona. Pero hay una ligereza nueva en mi espíritu que no cambiaría por nada, porque perderlo todo no significa quedarse sin nada, a veces significa quedarse solo con lo verdadero. He pensado mucho en lo que la vida me enseñó sin palabras, y si algo puedo decir con certeza es esto: la compañía es un regalo hermoso, pero la paz es un regalo sagrado. La compañía puede irse, la paz, cuando nace de la verdad, permanece. No sé cuánto tiempo más me será concedido, tal vez años, tal vez apenas unos cuantos amaneceres, pero ya no vivo con el temor de antes. No temo al silencio de esta casa, no temo a las noches largas, no temo al momento en que mi historia llegue a su final. Lo único que temía era partir cargando una mentira, y ese peso, ya no está. Si algún día mis hijos deciden volver, encontrarán la misma puerta abierta de siempre. No habrá reproches, porque el amor de un padre no sabe cerrarse. Pero si ese día no llega, también está bien. Aprendí que la paz no puede depender de lo que otros hagan o dejen de hacer. Depende de la verdad que uno se atreve a abrazar. Hoy puedo mirar hacia atrás sin sentir que viví encadenado. Puedo hablar con Dios sin bajar la mirada. Puedo recordar mi vida entera, con sus luces y sus sombras, sabiendo que, al final, elegí no esconderme más, y eso, a esta edad, vale más que cualquier compañía perdida, porque cuando todo parece haberse ido, queda algo que nadie puede arrebatarte: la certeza de haber sido honesto. Me quitaron su presencia,
Es cierto, me quitaron conversaciones, celebraciones, abrazos que quizá ya no vuelvan, pero no pudieron quitarme la paz, y descubrir eso, fue como volver a respirar después de pasar media vida conteniendo el aire. Hubo un momento en que temí que el silencio que llenó mi casa también alcanzara mi espíritu, cuando las voces de mis hijos dejaron de escucharse y las visitas se volvieron recuerdos. Pensé que tal vez esa soledad terminaría apagando algo dentro de mí. No era solo la ausencia física lo que pesaba, sino la sensación de haber sido arrancado de la vida que conocí durante décadas. Sin embargo, en medio de ese vacío, ocurrió algo que no esperaba. Descubrí que, aunque muchos se habían ido, Dios no se alejó. Esa certeza no llegó de inmediato. Al principio, mis oraciones eran torpes, llenas de preguntas. Me sentaba al borde de la cama y hablaba en voz baja, como quien teme que incluso el eco le responda con distancia. Le preguntaba si aún me escuchaba, si había hecho bien en decir la verdad, si el precio que estaba pagando era parte de algún propósito que todavía no alcanzaba a comprender. Durante años había orado por costumbre, casi siguiendo un ritmo aprendido, pero ahora cada palabra salía desde un lugar mucho más profundo, como si mi alma finalmente hablara sin intermediarios. Recuerdo una madrugada especialmente fría, me desperté antes del amanecer y no pude volver a dormir. Caminé hasta la sala, encendí una lámpara tenue y me senté en silencio. No tenía fuerzas para formular una oración elaborada, así que simplemente dije, Señor, si todavía estás aquí, hazme sentirlo. No pedí que mis hijos regresaran, ni que el dolor desapareciera, solo pedí no sentirme abandonado por él también. Fue entonces cuando entendí algo que nunca había comprendido con tanta claridad. La presencia de Dios no siempre llega como un milagro visible ni como una emoción desbordante. A veces se manifiesta como una calma que empieza a acomodarse dentro de uno, sin hacer ruido. Aquella madrugada no escuché voces ni sextas señales extraordinarias, pero sentí como el peso que llevaba en el pecho comenzaba a aflojarse, como si unas manos invisibles me recordaran que no estaba solo. Cuando todos se fueron, él se quedó. Esa frase empezó a repetirse dentro de mí con una fuerza que me sostenía. Comprendí que las personas pueden alejarse por miedo, por confusión o por sus propias batallas internas, pero Dios no se mueve con esas mismas razones humanas. Él permanece, incluso cuando la casa se vacía, incluso cuando el corazón duda. A los 95 años, uno ya no tiene energía para fingir una fe que no siente. O se cree de verdad, o se deja de creer. Y lo que hoy puedo decir, sin adornos y sin temor, es que mi fe no se rompió con el abandono. Al contrario, se volvió más limpia. Durante mucho tiempo confundí a Dios con las estructuras, con las tradiciones, con la aprobación de los demás. Pensaba que perder ciertas relaciones era también perder el favor divino. Qué equivocado estaba. Dios no estaba en el ruido de las multitudes que me rodeaban antes. Estaba aquí, en el silencio que quedó después. Comencé a hablar con él como se habla con un amigo que conoce cada rincón de tu historia. Ya no necesitaba palabras perfectas ni posturas solemnes. Bastaba con abrir el corazón. Algunas tardes me descubro conversando mientras preparo café, como si él ocupara la silla frente a mí. No es una fantasía, es una certeza tranquila que me acompaña. He recordado muchas escenas de mi vida y ahora las miro con otros ojos. Entiendo que nunca caminé solo, ni siquiera cuando creía hacerlo. Cada paso, cada lágrima, cada decisión difícil, estaba envuelta en una paciencia que solo ahora logro reconocer. Tal vez Dios esperó todos estos años para mostrarme que su cercanía no depende de cuántas personas aprueben nuestro camino. La soledad humana puede ser profunda, pero la compañía divina lo es aún más. Hay días en que el cuerpo duele y la memoria se vuelve caprichosa, días en que me siento más frágil que nunca, pero incluso en esa fragilidad descubro algo hermoso. Ya no tengo que demostrar nada, no tengo que sostener una imagen ni cargar expectativas ajenas. Soy simplemente un hombre anciano hablando con su creador. Y en esa sencillez hay una libertad que jamás había experimentado. Muchos me preguntan, sin decirlo, si no me siento traicionado por la vida. Yo respondo desde lo más honesto que tengo,
No, me habría sentido traicionado si Dios también hubiera guardado silencio. Pero no lo hizo, su presencia se volvió más clara justamente cuando todo lo demás se apagó. A veces, abro la Biblia, sin buscar un pasaje específico, y dejo que mis ojos se detengan donde necesitan hacerlo. No leo con prisa, leo como quien escucha, y siempre encuentro algo que parece escrito para este momento de mi existencia. No promesas grandiosas, sino recordatorios suaves de que la verdad nunca separa al hombre de Dios. Si algo he aprendido en este tramo final del camino, es que la fe madura cuando deja de apoyarse en lo visible, cuando ya no depende de un templo lleno ni de la aprobación de una comunidad. La fe verdadera permanece incluso cuando todo alrededor cambia. Hoy puedo decirlo con paz, perdí muchas cosas, pero no, perdí a Dios, y tal vez, si soy completamente sincero, nunca lo había tenido tan cerca como ahora. Antes hablaba de Él, hoy camino con Él, antes lo buscaba en medio de la multitud, ahora lo encuentro en el silencio de cada amanecer. No sé si mis hijos comprenderán algún día por qué elegí la verdad, ojalá que sí, pero mientras ese día llega, o incluso si nunca llega, hay algo que nadie puede arrebatarme, la certeza de que no fui abandonado por el cielo. Cuando todos se fueron, Él se quedó, y esa permanencia cambió mi manera de mirar la vida que aún me queda. Ya no cuento los días con tristeza, sino con gratitud. Cada mañana es una oportunidad de sentir su compañía, de respirar sin el peso de lo oculto, de saber que no camino hacia el final con miedo, sino con la serenidad de quien sabe que será recibido. Tal vez la gente piense que a esta edad solo se espera el descanso definitivo. Yo, en cambio, siento que estoy viviendo uno de los capítulos más verdaderos de toda mi historia. No porque sea fácil, sino porque es auténtico. La casa sigue silenciosa, sí, las sillas continúan vacías, pero mi espíritu ya no lo está. Hay una presencia que llena los espacios que el abandono dejó, una presencia que no exige nada y lo sostiene todo. Por eso, si alguien me preguntara hoy en quién aún creo, respondería sin dudar, creo en el Dios que no se fue cuando todos se marcharon, en el Dios que se quedó cuando la verdad me dejó solo, en el Dios que me sostuvo cuando pensé que no tendría fuerzas para seguir. Y mientras Él permanezca, nunca estaré realmente solo. Hay comprensiones que no llegan cuando uno las necesita, sino cuando la vida ya ha pasado casi por completo. A veces creemos que entendemos lo esencial mientras construimos nuestra historia, mientras criamos a nuestros hijos, mientras tomamos decisiones que pensamos firmes e inquebrantables. Pero el tiempo, ese maestro silencioso que no se equivoca, termina revelándonos aquello que no supimos ver cuando aún podíamos cambiar muchas cosas. Hoy, a mis 95 años, hay una frase que regresa a mi corazón una y otra vez: lo entendí demasiado tarde. No lo digo con amargura, ni con un reproche hacia la vida, lo digo con la serenidad de quien finalmente logró mirar su propia historia sin miedo, porque hay verdades que solo se revelan cuando el ruido se apaga, cuando las expectativas desaparecen y uno se queda a solas con su conciencia. Durante décadas creí que estaba haciendo lo correcto. Fui un hombre leal, leal a la iglesia, leal a mi comunidad, leal a la imagen que todos esperaban de mí. Pensaba que la lealtad era una virtud suficiente para sostener cualquier decisión. Nunca me detuve a preguntarme si esa lealtad estaba alineada con la verdad o si, sin darme cuenta, estaba sustituyéndola. Con los años comprendí algo que ojalá hubiera entendido antes: la lealtad sin verdad puede convertirse en una forma elegante de la ceguera. Recuerdo muchas situaciones en las que mi corazón sospechó que algo no estaba bien. No eran grandes escándalos ni eventos imposibles de ignorar. Eran señales pequeñas, incomodidades que aparecían como un susurro interior. Pero elegí ser leal, elegí no incomodar, elegí creer que proteger la armonía era más importante que enfrentar la verdad. Y así, sin notarlo, fui entrenando mi silencio. La diferencia entre lealtad y verdad es sutil, pero profunda. La lealtad busca preservar, la verdad busca liberar. La lealtad teme romper vínculos, la verdad teme romper el alma. Durante muchos años pensé que ambas caminaban juntas, pero ahora sé que no siempre es así.
También entendí demasiado tarde otra tensión que marcó mi vida: familia versus conciencia. Cuando uno es padre, quiere proteger a sus hijos de todo dolor. Yo los crié con dedicación, con amor, procurando darles estabilidad y una fe que los acompañara siempre, pero, sin darme cuenta, también les enseñé a no cuestionar demasiado, a confiar sin examinar, a asociar la fe con la obediencia absoluta. Hoy, puedo decirlo con humildad, aunque me duela reconocerlo, eduqué a mis hijos para amar la Iglesia, pero olvidé enseñarles a amar la verdad. Esa frase me atravesó como un relámpago el día que la comprendí, porque amar la verdad implica estar dispuesto a seguirla incluso cuando incomoda, incluso cuando rompe tradiciones, incluso cuando nos deja sin el aplauso de los demás. Amar una institución es más fácil. Amar la verdad exige valentía. No culpo a mis hijos por su reacción cuando hablé. Ellos defendieron aquello que aprendieron a considerar sagrado. En cierto modo, solo estaban siendo coherentes con la educación que recibieron, y esa comprensión me ha ayudado a reemplazar el resentimiento por compasión. Si pudiera volver atrás, no cambiaría el amor que les di, cambiaría el enfoque. Les enseñaría que ninguna estructura humana es más grande que la verdad, que la fe no se derrumba cuando se hace una pregunta honesta, que Dios no necesita ser defendido con silencios. Otra diferencia que la vida me mostró con claridad es la que existe entre la Iglesia y Dios. Durante muchos años confundí ambos conceptos hasta volverlos casi inseparables. Creía que cuestionar ciertas prácticas era traicionar a Dios mismo. Qué grande fue mi error. La Iglesia puede fallar, porque está hecha de hombres. Dios, en cambio, no necesita máscaras ni defensas. Él permanece más allá de nuestras construcciones. Comprender esto fue doloroso, pero también profundamente liberador, porque me permitió rescatar mi fe de aquello que la había encerrado. No dejé de creer, simplemente aprendí a creer de otra manera, con los ojos abiertos. Hay algo más que el tiempo me enseñó, y que hoy comparto como quien deja una lámpara encendida para otros. La verdad puede dejarte solo, pero nunca te deja vacío. La soledad que vino después de hablar fue real. Hubo noches largas, silencios difíciles, ausencias que todavía duelen, pero ese vacío que temía no apareció. En su lugar encontré algo inesperado, una plenitud tranquila, la sensación de estar alineado conmigo mismo. Es curioso cómo funciona el alma. Podemos estar rodeados de gente y sentirnos huecos, o podemos estar solos y experimentar una paz que llena cada rincón interior. La verdad tiene esa capacidad de reorganiza el corazón, limpia los espacios donde antes habitaba el miedo. No digo que no me hubiera gustado entender todo esto antes. Tal vez habría evitado algunos errores, tal vez habría vivido con más libertad, pero la vida no se construye sobre los si hubiera, se construye sobre lo que finalmente aprendemos. Y si algo puedo afirmar hoy, es que nunca es inútil despertar, aunque sea tarde. A veces me pregunto cuántas personas viven todavía atrapadas entre la lealtad y la verdad, entre el deseo de pertenecer y la necesidad de ser honestas. A ellas les diría que no esperen toda una vida para escuchar esa voz interior que incomoda pero guía, porque al final, lo único que permanece no es la aprobación de los hombres ni la imagen que logramos sostener. Lo que permanece es la relación silenciosa entre nuestra conciencia y Dios. Hoy no me considero un hombre derrotado por haber entendido tarde, me considero un hombre enseñado por el tiempo, y hay una dignidad profunda en aceptar que siempre estamos a tiempo de abrir los ojos, incluso cuando el camino ya casi termina. Si algo deseo que mi historia deje es esta certeza: no teman a la verdad. Puede sacudir sus cimientos, puede cambiar sus relaciones, puede obligarlos a reconstruir su manera de creer, pero jamás los dejará vacíos. La mentira puede ofrecer compañía momentánea, pero cobra un precio alto, el distanciamiento de uno mismo. La verdad, en cambio, aunque a veces nos haga caminar en silencio, nos devuelve la integridad, y llegar al final de la vida con el alma íntegra es una forma de victoria que ningún abandono puede quitarte. He pasado casi un siglo caminando por esta tierra, viendo cómo el mundo cambiaba, cómo las generaciones crecían, cómo las
certezas de ayer se transformaban en preguntas nuevas. 95 años son suficientes para comprender que la vida no se mide solo por el tiempo que respiramos, sino por la verdad con la que decidimos vivir ese tiempo. Hoy, al mirar hacia atrás, no veo una historia perfecta, pero sí una historia honesta, y si algo deseo dejar antes de partir, es este mensaje que nació en lo más profundo de mi alma: prefiero un corazón en paz que una vida en silencio. Durante décadas creí que callar era una forma de amor. Pensaba que guardar ciertas verdades protegía a los míos, que evitar conflictos mantenía la unidad, que soportar en silencio era señal de madurez espiritual. Así viví muchos años, convencido de que la prudencia consistía en no incomodar a nadie, pero el silencio prolongado no trae paz, trae peso, un peso invisible que se instala en el pecho y que solo uno sabe cuánto cuesta cargar. Hoy puedo decirlo sin temblar: tengo 95 años, y aunque me quedé sin abrazos, no me quedaré sin verdad. Los abrazos son cálidos, necesarios, profundamente humanos. Claro que los extraño. Extraño la cercanía de mis hijos, las conversaciones sencillas, esa sensación de familia que alguna vez llenó mi hogar. Pero aprendí algo que nadie me enseñó cuando era joven: hay ausencias que duelen, pero hay silencios que destruyen. Si hubiera seguido callando, tal vez mi casa estaría llena, pero mi alma seguiría vacía. La paz que hoy siento no nació de la compañía, nació de la coherencia. Nació el día en que dejé de negociar con mi conciencia, el día en que comprendí que la verdad no es un enemigo de la fe, sino su raíz más profunda, porque una fe que necesita esconderse termina siendo una fe frágil. En cambio, la verdad puede sostenerse incluso cuando todo alrededor se tambalea. Por eso, si mis palabras pueden alcanzar el corazón de alguien que me escucha, quiero decirle esto con toda la claridad que me han regalado los años: no sacrifiques tu conciencia para no incomodar a otros. La vida es demasiado breve, aunque dure 95 años, como para vivirla prisionero de lo que otros esperan de ti. Muchas personas viven intentando pertenecer. Pertenecer a un grupo, a una tradición, a una imagen que les dé seguridad. Y no hay nada malo en desear un lugar donde ser aceptado. Lo peligroso es cuando esa necesidad nos obliga a traicionar lo que sabemos que es correcto, porque el precio de esa pertenencia puede ser demasiado alto. Uno termina perdiéndose a sí mismo. Yo también tuve que enfrentar esa encrucijada. Hubo un momento en que entendí que debía elegir entre pertenecer o vivir en la verdad. No fue una decisión fácil. Nadie sale ileso cuando elige la verdad. Siempre hay algo que se rompe, algo que cambia, algo que no vuelve a ser igual, pero hay una recompensa silenciosa que solo se descubre después: la libertad interior. Hoy camino más lento, mi voz ya no tiene la fuerza de antes y mis manos llevan las marcas del tiempo, pero dentro de mí hay una serenidad que jamás conocí en los años en que callaba. Esa serenidad no depende de cuántas personas me rodean, sino de saber que no me oculté cuando llegó el momento de hablar. Si tienes que elegir entre pertenecer o vivir en la verdad, elige la verdad. Puede parecer un camino solitario al principio, pero es el único que te permitirá descansar cuando llegue la noche. La pertenencia basada en el silencio es frágil. La paz basada en la verdad es inquebrantable. He aprendido también que nunca es tarde para ser honesto. Muchos creen que el final de la vida es solo un tiempo de espera, pero yo lo veo como un tiempo de claridad. Cuando todo lo superficial cae, solo queda lo esencial, y lo esencial no es la reputación ni la aprobación, es la integridad del alma. No hablo desde el resentimiento, no guardo rencor en mi corazón. El rencor también encadena, y yo ya no quiero cadenas. Hablo desde un lugar más sereno, desde la comprensión de que cada persona actúa según la luz que tiene. Mis hijos, quizá, todavía necesitan tiempo para entender, y si ese día llega, mi corazón seguirá abierto, pero incluso si ese momento nunca llega, sé que no tomé el camino equivocado, porque hay una pregunta que ya no me persigue cuando me recuesto por las noches: ¿fui fiel a lo que sabía que era verdad? Hoy puedo responderla sin miedo. A quienes me escuchan, especialmente a los que ya han vivido mucho y a los que empiezan a sentir el peso de las decisiones no tomadas,
quiero decirles algo que me habría gustado entender antes. El alma no fue creada para vivir en silencio cuando conoce la verdad. Fue creada para caminar en luz. Tal vez hablar te cueste relaciones. Tal vez incomodes a personas que amas. Tal vez el mundo que conocías cambie de forma inesperada. Pero hay algo que nadie podrá quitarte: la paz de saber que no te traicionaste. Y créanme, esa paz vale más que cualquier compañía sostenida por una mentira. Hoy no temo partir. No porque mi vida haya sido perfecta, sino porque ya no cargo aquello que me quitaba el descanso. Cuando llegue el día de cerrar los ojos, quiero hacerlo con la tranquilidad de quien vivió con el corazón abierto, no con la angustia de quien guardó la verdad hasta el final. Prefiero un corazón en paz que una vida en silencio. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, no las dejes pasar como un simple relato. Permítete reflexionar. Pregúntate si hay algo que has estado callando por miedo, por comodidad o por no romper la imagen que otros tienen de ti. Y recuerda, la verdad no llega para destruirte, llega para liberarte. Comenta: la verdad vale más que la compañía. Dale like si crees que decir la verdad nunca es un error. Suscríbete para más testimonios reales, contados por quienes ya no tienen miedo de partir con el alma en paz.